Alabado sea el Señor. Agradecemos, mis queridos hermanos, una vez más por este medio, estar en comunión. Queremos agradecer a los hermanos. La semana pasada, aleluya, llegamos a 1K. Vamos camino entonces a los 2. Por eso le seguimos animando a que usted continúe colocando like y continúe también promoviendo para la suscripción de nuestro canal de YouTube Cesarea de Filipo. Alabado sea el Señor. Bueno, en esta oportunidad, en este día, vamos a compartir el mensaje 15, que tiene como título el mismo título del tema general de este tomo, la perseverancia en la esperanza. Alabado sea el Señor. Y queremos pues agradecer mucho al Señor porque el Señor nos está hablando con el objetivo de que nosotros podamos realmente avanzar en esta carrera que Él nos trazó. Una carrera donde todos nosotros vamos a ser vencedores. Aleluya. Dígale al hermano que está a su lado, vamos a ser vencedores. Aleluya. Entonces vamos a comenzar entonces a leer leyendo 1 Tesalonicenses 1:3, que es un versículo que hemos estado revisando a lo largo de todos estos mensajes, porque en este versículo nosotros encontramos la estructura de la vida cristiana. Una estructura que es lo que nos sostiene hasta la venida del Señor. Aleluya. Y este tema, la perseverancia en la esperanza, está muy relacionado con la venida del Señor. Y recuerden que 1 y 2 Tesalonicenses, uno de sus encargos principales es hablarnos de la venida del Señor, la importancia de que nosotros estemos preparados para cuando nuestro Señor regrese. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3, que dice de la siguiente manera: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, dentro de esta estructura, nosotros encontramos el trabajo de fe, la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. En cuanto al trabajo de fe, nosotros vimos y hemos estado viendo que la fe es aquella que nos reconecta con Dios a través del oír. Vamos a leer Romanos 10:17, que también lo hemos estado leyendo mucho en esta comunión. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros alabamos al Señor porque una vez esta palabra de fe llegó a nuestros oídos. Y lo más importante es que nosotros lo oímos y lo creímos. Y en este proceso, amados hermanos, nosotros necesitamos continuar oyendo y creyendo para que esta fe objetiva llegue a ser subjetiva en nosotros. Ya nosotros hemos visto que a través de la palabra, el carrito, recuerdan, el camioncito lleno de fe objetiva, a través de la palabra que oímos, la creemos y ella llega a nuestro espíritu y llega a ser entonces la fe subjetiva, aquella fe que es el resultado de nosotros haber creído, y no solamente haber creído, sino haber también aplicado la palabra que el Señor nos habla. Es importante que nosotros podamos oír, creer y practicar. ¿Para qué? Para tener la experiencia. Y esto hace entonces que nuestra fe pueda crecer. Recuerden que el hombre en la caída fue desconectado de Dios. Interesante que el hombre tenía una relación con Dios preciosa en el huerto. Pero cuando el hombre cae, esa relación, esa conexión que había entre él y Dios se rompe. Por eso en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, nosotros encontramos a Dios en el huerto preguntándole al hombre dónde está. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí nosotros vemos en este pasaje la reacción del hombre cuando se desconecta de Dios.
El hombre se desconecta y en su desconexión empieza a esconderse de Dios. Es por eso que cuando usted le habla a ciertas personas, les predica el evangelio, estas personas están como buscando esconderse, porque hay una desconexión con Dios. Pero en el huerto Dios buscaba a Adán, porque para Dios, no es que Dios no sabía lo que había acontecido, Dios lo sabía. Sin embargo, Dios esperaba una reacción del hombre, una reacción hacia él. Alabado sea el Señor. Y le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Porque había ocurrido una desconexión. Pero bendito sea el Señor, amado hermano, que la palabra de fe que ha llegado a nosotros, que hemos oído, estas palabras a nosotros nos han reconectado con Dios. Gracias, Señor, por estas palabras de fe. Y es importante para nosotros resaltar que la importancia de que esta palabra llegue a las personas. Yo quisiera que leyéramos en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 13. Alabado sea el Señor, porque esta fe nos ha sido dada, amados hermanos, para salvación, para que nosotros podamos alcanzar el objetivo de Dios. El primer paso o la primera experiencia en nuestra carrera es la experiencia de la obra de fe. Lo que esta fe produce en nosotros, lo que esta fe debe producir en nosotros. Alabado sea el Señor. Una vez que fuimos regenerados, fue algo maravilloso. Yo quisiera leer entonces Romanos capítulo 10, versículo 6 en adelante. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, importante. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Agradecemos mucho al Señor porque estas palabras llegaron a nosotros y nosotros pudimos invocar el nombre del Señor. Y esta es una de las cosas que nosotros necesitamos practicar. Necesitamos predicar el evangelio. Llevar a las personas a invocar el nombre del Señor. Este nombre maravilloso que es rico, que nos añade todas las riquezas que en Dios hay, porque ese es el objetivo de esta fe. Esta fe que es maravillosa, añade todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, toda su riqueza. Objetivo de esta fe, llevarnos a la salvación. Una salvación que es eterna, una salvación que es maravillosa y que hoy nosotros podemos disfrutar por la fe. Es importante entender lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe, ¿verdad?, es la certeza. Vamos a leerlo para no parafrasear. Dice que la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí es donde está el asunto. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, somos introducidos en esta esfera de las riquezas de Dios. Pero esas riquezas no se ven, son invisibles, pero las podemos sentir. Por ejemplo, usted ve la paz. ¿La paz se ve? No, se siente y se manifiesta en el vivir. Nosotros estamos llenos de paz, ¿no es cierto? Y cuando vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, vienen las luchas, nosotros invocamos el nombre del Señor y la paz de Dios viene a nosotros. Esa ha sido nuestra experiencia y yo le invito a que usted tenga esa experiencia. Usted se siente angustiado, siente dificultad, usted invoca el nombre del Señor y la paz viene.
Por eso es que necesitamos entender, hermano, que este asunto de la fe es que Dios hizo de lo que no existía algo que existe. Vamos a ver el versículo 3 de Hebreos 11:3. Dice, pues por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto no quiere decir que no existía, ¿cierto? Ya existía, simplemente que Dios por su palabra hizo que se lograra ver. Lea bien conmigo. Por la palabra de Dios, ¿verdad?, fue constituido el universo. Es decir, por el hablar de Dios, cuando Dios creó. Y esto que Él creó llegó a ser visto por la fe. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces es algo que existe que usted no ve, pero existe. Eso es la fe. Es lo que le da sustancia a algo que no se ve, pero es algo que existe. Alabado sea el Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, 2 Corintios versículo 4, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea el Señor. Entonces, esto es la fe que nos sostiene. Una fe que es subjetiva por la experiencia que ganamos en nuestro interior, amado hermano. Y eso es un ejercicio: oír, creer y aplicar. Por eso Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la medida que nosotros comemos la palabra, oímos la palabra, nuestra fe crece. Y en la medida que esa fe crece, nosotros somos más convencidos de lo que Dios es y tiene para nosotros. Y eso entonces nos hace avanzar, nos hace caminar hacia algo que no se ve, pero estamos convencidos de que existe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es que Dios ha preparado algo para nosotros, que nosotros no lo vemos, pero creemos que existe. Es como cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos a una tierra que no sabía dónde iba, que Dios simplemente le había prometido, pero él creyó a esa palabra y entró en aquello que Dios le había prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros podamos entender, comprender la importancia de oír la palabra, de reunirnos, de comerla, de disfrutar todo lo que el Señor está dándonos para que la fe en nosotros pueda crecer. Y esa fe, a su vez, alabado sea el Señor, tome todo nuestro ser tripartito. Y entonces aparece el segundo pie del trípode, que es la obra de amor o el trabajo de amor. Cuando nosotros predicamos el evangelio, amados hermanos, nosotros estamos haciendo la obra de amor. La predicación del evangelio, ¿qué es lo que produce? Produce hijos de Dios. Comprenda que cuando usted predica el evangelio, usted no está llevando a una persona a entrar en una religión, no, usted lo está llevando a ser regenerado, a que la vida de Dios entre en él. ¿No es esto maravilloso? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, no solamente de la condenación eterna, sino de todas las cosas y tribulaciones y situaciones que esta vida nos presenta. Y en cuanto al trabajo de amor, nosotros ya vimos que la palabra griega es kopo, que significa trabajo con fatiga o hasta no poder. Es un trabajo constante, es el trabajo de una madre que se entrega por sus hijos, ¿cierto? Y nosotros necesitamos ver la importancia de predicar el evangelio
para que las personas sean salvas, porque esto es parte, alabado sea el Señor, del trabajo de amor. La obra de amor también consiste en que aún usted siendo criticado, difamado, perseguido, señalado, usted sigue sirviendo a los hermanos. Usted no desiste de los hermanos, así como el Señor no desistió de nosotros. En el mensaje pasado nosotros veíamos que si Dios hubiese visto nuestra condición, Él no nos hubiera salvado. ¿No es cierto? Si Dios pensara como nosotros, Dios no hubiese hecho nada por nosotros, porque realmente nosotros no teníamos esperanza. Solamente el Señor vio la necesidad de salvarnos por amor y envió a su Hijo. Lo entregó en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente eso, amado hermano, lo más maravilloso es que Él nos constituyó, nos hizo sus hijos. Y esto habla entonces de un aspecto de intimidad y también habla de un asunto familiar, ¿cierto? Cuando una pareja se casa y tiene hijos, ya se compone una familia. Entonces estamos dentro de la familia de Dios, somos la iglesia, la familia de Dios. Dios es un padre y tiene hijos. Y a sus hijos les puso tutores. Y esos tutores son aquellos que cuidan de nosotros, los hermanos que van delante de nosotros, los hermanos que por amor cuidan de nosotros. Los hermanos que por amor se entregan por nosotros, con paciencia, con longanimidad, soportando muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque es importante saber que Dios tiene dos tipos de hijos. Primero necesitamos entender que en la regeneración Dios lo que hizo fue hacernos sus hijos. No simplemente nos salvó. Yo quiero que leamos Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12. Alabado sea el Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron y todos los que creyeron, es decir, el resultado de la obra de fe es producir hijos. Hijos de Dios. Y esto es maravilloso porque no es un asunto sino orgánico. Es tener la vida de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí quiero subrayar que nos hizo participantes de la naturaleza divina. Entonces, la vida de Dios nos hace sus hijos. Cuando Él muere, cuando Cristo muere en la cruz, resuelve el problema del pecado. Pero cuando es levantado en resurrección, la vida que estaba en Él fue liberada, como dice Juan 12:24, ¿verdad? El Señor Jesús dijo en Juan 12:24, si el grano de trigo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este grano de trigo era el Señor Jesús, que fue sembrado, fue a la muerte, pagó el precio por causa de nuestros pecados. Pero Él no se quedó ahí muerto, alabado sea el Señor. Él resucitó. Y en resurrección, esa vida que estaba en Él como el único Hijo de Dios fue liberada. Y Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, según Romanos 8:29. Y Él como primogénito, ¿verdad?, nos dio entonces el molde o produjo el molde para que todos los hijos de Dios alcancen esta estatura en el proceso. Ahora, dentro de este proceso entra el trabajo de amor. Primera Juan 3:16 que dice, Primera Juan 3:16 es el principio crucial para todos los que servimos al Señor. Dice, en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí está el principio crucial del trabajo de amor. El Señor produjo muchos hijos. Aleluya, qué maravilloso. Ahora, ¿quién cuida de esos hijos? Los tutores. ¿Quiénes son los tutores? Aquellos que han alcanzado la madurez, aquellos que han alcanzado cierto crecimiento y tienen que entonces bregar, trabajar con todos aquellos hijos de Dios que fueron engendrados y con los que aún siguen siendo engendrados. ¿Cuál es el principio que gobierna estos tutores? 1 Juan 3:16. Así como el Señor dio su vida por nosotros, estos tutores tienen que dar su vida también por los hermanos. Entonces es aquí donde entra el asunto de que Dios tiene dos tipos de hijos. En Romanos capítulo 8, vamos a revisar eso en Romanos capítulo 8. Dios tiene dos tipos de hijos. En el capítulo 8, versículos 16 y 17, vamos a leer Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí vemos entonces que hay una condición para heredar. Es necesario padecer, es necesario sufrir los mismos padecimientos de Cristo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tomar la forma del Hijo, de llegar a ser la expresión de Dios en la tierra. Recuerden que Jesús, como el unigénito, fue aquel que definió a Dios, que expresó a Dios y manifestó a Dios en todo su vivir. Fue único hombre en la tierra, o era en aquel momento el único hombre en la tierra con la vida de Dios dentro de él y que expresaba y definía todo lo que Dios era. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Ahora, aquí en esta porción, estos hijos en el griego son llamados teknons. Teknon. Los hermanos lo van a colocar ahí en la pantalla, ¿no? Teknons, que significa hijos en una condición inmadura o infante. Y tiene lógica, hermano, ningún hijo nace de una vez maduro, ¿cierto? Si estamos hablando de algo orgánico, todos los que son regenerados entran en un proceso. Nadie puede ser maduro de un día para otro. Nadie puede ser adulto de un día para otro. Orgánicamente eso es imposible. ¿Cierto? Igualmente en la vida de Dios. Por eso cuando veamos Timoteo, vemos que hay ciertos requisitos para ser tutor, o para ser un presbítero, o para ser un anciano, o para ser alguien que cuida de otros. Porque no puede un niño cuidar a otro niño. Como le dijo el Señor a los fariseos, ciego guiando a otro ciego. ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Se caen. Lo mismo pasa acá. Entonces estos hijos teknon, que son hijos inmaduros, niños infantes, necesitan de cuidado. Y ese cuidado es el trabajo de amor. ¿De quiénes? De aquellos que son maduros. Esos son los que aparecen en Romanos 8:14, donde dice la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí la palabra griega para estos hijos es huios. Huios significa que ya alcanzó la madurez, que ya alcanzó otro nivel, otra estatura en su experiencia de Cristo. Y entonces aquí comprendemos el trabajo de amor con más claridad. El trabajo de amor el trabajo de amor lo hacen aquellos que son huios y cuidan a aquellos que son teknon, es decir, aquellos que son infantes. Es por eso que es tan importante, hermano, que nosotros podamos crecer en la fe, crecer en la experiencia con Cristo, crecer en madurez, para que podamos nosotros realmente alcanzar esta estatura y lograr hacer un trabajo de amor según el principio establecido en 1 de Juan capítulo 3,
verso 16, que es un versículo que no podemos olvidar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos alcanzar la plena filiación. Es que todo nuestro ser llegue a ser saturado por el Espíritu. En este momento estamos en el proceso de que nuestra alma, es decir, nuestro corazón, pueda ser totalmente ganado por el Señor. Por eso Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son aquellos que ya no hacen lo que quieren, que ya no viven de cualquier manera, sino que son guiados por el Señor. ¿Comprende, amado hermano? Hoy nosotros necesitamos ser guiados por el Señor, pero para que esto ocurra, nuestro corazón, es decir, nuestra mente, voluntad, emoción y nuestra conciencia deben estar totalmente ganados por el Señor. ¿Cómo se alcanza esto? Solamente por la palabra, solamente por nuestra conexión con el Señor. Si no hay conexión, no hay cómo lograr esto. Es por eso el énfasis del Señor en este tiempo, amado hermano, de que usted y yo nos conectemos con el Señor a través de invocar el nombre del Señor, a través de orar la palabra, a través de leer la palabra, a través de reunirnos, de darle importancia a lo que es celestial, a lo que no se ve, que es eterno. Bendito sea el Señor. En el versículo 17 de Romanos, ¿verdad? Nosotros vemos, y si hijos también herederos. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto es lo que Dios desea, que nosotros lleguemos a ser coherederos con Cristo. Claro, hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que para nosotros alcanzar la madurez, para que nuestro corazón llegue realmente a ser totalmente ganado por el Señor, de manera que nuestro vivir, nuestro proceder, sea un proceder que agrada a Dios y que es uno con el deseo del corazón de Dios, nosotros tenemos que padecer. Tenemos que pasar las tribulaciones, los sufrimientos. El versículo 18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que el Señor nos va a dar, es decir, el ser introducidos en la gloria, que finalmente es la plena filiación, todo nuestro ser ganado, aún nuestro cuerpo fue transformado, glorificado. Nada de lo que podamos pasar en esta tierra, amado hermano, nada de lo que podamos padecer en esta tierra es comparado con eso que el Señor nos va a dar. Y eso es algo que nosotros debemos tenerlo claro, para que entonces podamos perseverar en esta esperanza, podamos perseverar en la carrera que nos queda por delante. No sabemos cuánto sufrimiento tengamos que tener. El Espíritu Santo nos decía en el mensaje pasado que hay muchos hermanos sufriendo, pasando situaciones, pasando dificultades. Yo te digo en esta mañana, querido hermano, persevera, persevera. Dile al hermano que está a tu lado, persevera, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan. Ahora, todo esto puede ser real para nosotros por la fe. ¿Y qué es lo que alimenta esa fe? La palabra del Señor. Nuestra conexión con el Señor es lo que va a hacer que nosotros podamos, amados hermanos, tocar esto, tocarlo por la fe y ser impactados por esto, por la fe. Alabado sea el Señor. El versículo 23 del mismo Romano, ¿verdad?, dice o muestra el anhelo que tiene la creación y nosotros también de ser incluidos en esta gloria, o de entrar en esta gloria. Dice lo siguiente: unidos totalmente a Cristo. Dice, y no solo ella,
hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí la palabra adopción en el original es filiación, esperando la plena filiación. Hay un anhelo en nuestro interior, hay un anhelo en nuestro corazón. Es un asunto de que llegamos a ver tanto lo que Dios nos tiene por la fe. Llegamos a verlo por la fe, que ya no queremos estar en esta tierra. Y anhelamos estar con el Señor. O sea, anhelamos ser unidos de manera plena con Cristo. Porque aunque no es tan fácil, hermano, nosotros este mundo es muy atrayente, nosotros seguimos pensando, por eso es que la muerte para nosotros, o experimentar muerte para nosotros es tan difícil cuando nos tenemos que separar físicamente de un ser querido, o inclusive nuestra vida corre el riesgo de morir. Hay tantos temores muchas veces porque no hemos percibido que lo que viene después para los que hemos creído, hermano, es mejor que esta vida. Es fácil percibirlo, no es fácil, pero el Señor nos da la fuerza y por la fe nosotros podemos tocar, podemos palpar esto. Hay un himno que dice, Señor, te vemos cara a cara aquí, pues por la fe te podemos tocar. Tu gracia vamos a tomar aquí. Vamos de nuevo tu perdón probar. No sé si dije la estrofa como era, pero es un asunto de que podemos tocar lo que Dios tiene preparado para nosotros por la fe. Todo esto, amados hermanos, nos ha sido dado por haber creído. Romanos 5, me gustaría que viéramos Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Alabado sea el Señor. Esto es maravilloso lo que nos muestran estos versículos. Que todo lo que el Señor nos ha dado ha sido por la fe. Y me gusta mucho el versículo 4. Vamos a volver al versículo 4. Dice, o el versículo 3 dice, 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí la palabra paciencia también puede ser traducido como perseverancia. Alabado sea el Señor. La prueba, la tribulación, las dificultades que hoy enfrentamos producen en nosotros perseverancia. Porque en la medida que experimentamos las tribulaciones por el Señor, para salvación, nosotros somos más conectados con Dios. Vea lo siguiente, hermano. Muchas veces Dios tiene que quebrantarnos para que abramos nuestros ojos. Difícilmente, infelizmente, el ser humano se acerca a Dios cuando está todo bien. Casi siempre el hombre tiene que acercarse a Dios cuando está siendo tratado, cuando está pasando por un sufrimiento, cuando está siendo quebrantado. Y hoy eso también se aplica a nosotros. Por eso es que necesitamos muchas veces ser tratados por el Señor, y este trato nos acerca a Dios, nos conecta, somos consolados, somos fortalecidos, y esto produce entonces en nosotros perseverancia. Y el versículo 4 dice, y la paciencia, que es traducido como perseverancia, produce el versículo 3, vamos a leer de nuevo, dice, la tribulación produce paciencia, que es traducido como perseverancia, y la perseverancia prueba. Aquí la palabra prueba realmente es dokimos, que significa aprobado en griego. Realmente lo que produce
es una aprobación de Dios, porque la paz y la seguridad que encontramos en su presencia, en medio de las tribulaciones, sentimos que somos aprobados. Y esta aprobación produce esperanza. Alabado sea el Señor. Y esa es la esperanza que nos sostiene. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice Efesios 1, 17 y 18. Pablo oraba desesperadamente para que nuestros ojos y para que nosotros lográramos comprender la esperanza de nuestro llamamiento. El contenido de esta esperanza, que es algo que realmente no es fácil percibirlo. ¿Por qué no es fácil percibirlo? Porque estamos en medio de tribulaciones, estamos en medio de pruebas, estamos en medio de dificultades y no es tan fácil pensar que tienes algo tan grande en medio de tantas dificultades. Entonces Pablo oraba y decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba desesperadamente por esto, porque aparte de las tribulaciones, de las dificultades, también muchas veces nos desconectamos de Dios. Y esta desconexión hace que usted no perciba de manera clara lo que Dios tiene preparado para usted. Por eso, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos muestra la importancia de que nosotros estemos conectados. ¿De qué manera estamos conectados? Mire lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros necesitamos entonces hacer un ejercicio todos los días. Y es confesar nuestros pecados. Confesarnos delante del Señor. Pedir perdón por nuestras acciones que muchas veces no son de acuerdo a lo que Dios desea. Este ejercicio diario nos va a mantener conectados con el Señor y va a permitir que nosotros podamos tener la luz necesaria para ver lo que Dios tiene preparado y ser entonces animados a proseguir. Cuando usted deja de tener comunión con el Señor, porque el versículo 7 de este mismo capítulo es interesantísimo. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces necesitamos este ejercicio constante, andar en comunión, andar en la luz, confesando nuestras faltas, nuestros pecados constantemente. Usted no puede dejar de hacer este ejercicio todos los días. Yo recuerdo que cuando yo creí en el Señor, mi tutor, mi mentor, siempre me llevaba a hacer esta oración de confesión. Todas las noches antes de dormir, yo necesito confesarme delante del Señor. Pedir misericordia, que Él me siga limpiando, que Él me siga lavando, invocar su nombre para ser salvo de todo lo que el enemigo viene a sembrar y de todo lo que en mí hay, que muchas veces no es del Señor. Esto es importantísimo para que nosotros podamos percibir la esperanza que hemos recibido, amado hermano. Y otra cosa que nos conecta, nos mantiene conectados con Dios, está en Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne, es el 5 y 6, sí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí la palabra ocuparse es poner la mente en la carne es muerte. Poner la mente en el Espíritu es vida y paz. Otro asunto que nos mantiene conectados con el Señor para ser alumbrados es que nosotros pongamos nuestra mente en el Espíritu, en las cosas del Señor. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Disfrutando la palabra, sirviendo al Señor con el trabajo de amor.
manteniéndonos en la luz, en la comunión y confesando siempre nuestros pecados. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el resultado? Colosenses 1:27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Finalmente, cuando nosotros andamos en la luz, cuando nosotros estamos en la comunión, cuando nosotros siempre confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra falta, cuando nuestra mente está ganada por el Espíritu, nos ocupamos de las cosas del Espíritu y tenemos vida y paz, el resultado es que Dios nos revela cuál es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cristo en nosotros, Cristo manifestado en nosotros, en todo nuestro vivir. Y finalmente, cuando el Señor regrese, entonces nosotros seremos uno con Cristo de manera plena, de manera absoluta. Esta es nuestra esperanza, amados hermanos. Y por esa esperanza nosotros perseveramos. El final de todo este proceso, vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Alabado sea el Señor. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Finalmente Dios quiere que reinemos. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y es por esto, amados hermanos, que perseveramos, porque el Señor nos va a entregar un reino. Recuerde que vamos a recibir un reino y seremos sus sacerdotes, serviremos a nuestro Dios, estaremos con él para siempre. Todas nuestras lágrimas serán enjugadas, todo nuestro sufrimiento habrán pasado, todas nuestras tribulaciones habrán pasado. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. Dicen lo siguiente, amados hermanos, ya para terminar: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Recuerden que la palabra paciencia también es traducida como perseverancia. Entonces leeríamos así: porque os es necesaria la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta porción es la que Dios le dará a sus vencedores, porque necesitamos vencer, perseverar en esta carrera, perseverar en esta lucha, amados hermanos, para que finalmente nosotros seamos esos vencedores que obtienen la promesa. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Jesús es el Señor.